Hola amigos, buenas tardes. Soy la doctora Marta Rodas. Hoy vamos a hacer un ejercicio que se llama ejercicio de limpieza de pizarra. Aquí tengo mi computador. Si se proyectan luces en mis lentes, lo siento. No tengo otra manera de hacerlo, pero obviemos eso para enfocarnos en lo importante. Eh, Cuando uno habla de pizarra o de tablero, se le viene a la mente cuando estaba en el colegio o en la escuela y al frente había un pizarrón grande donde los profesores escribían. Tu mente de alguna manera está registrando o escribiendo todo lo que aprendes. De esa manera, el aprendizaje puede ser un ejercicio agradable o un ejercicio muy desagradable, dependiendo de cómo te enseñen a aprender o cómo te enseñen a estudiar o cómo estudies para aprender, porque son dos palabras diferentes, estudiar y aprender. Y eso va a producir un efecto en tu mente y en tu habilidad para estudiar o para aprender o para no estudiar o no aprender, porque el estudio se asoció con pizarras dolorosas. Es decir, por ejemplo, no sé si recuerdes cuando tuviste que estudiar química. No sé qué recuerdes de la química. Para mí fue un estudio difícil porque escriba palabras, 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 aprenda de memoria como un chorizo o meta. Uno no comprendía. Yo suponía que aprendía, presentaba un examen de memoria, lo ganaba y seguía. Entonces en cada área de mi vida había una cantidad de pizarrones sucios, con datos llenos de palabras que no comprendía, con temas que a más de tener palabras que no comprendía, se le añadía a esa palabra una sensación desagradable, un dolor, una mala emoción, un mal estado de ánimo. Entonces cuando nosotros aclaramos palabras, cogemos un diccionario, empezamos a hacer oraciones, no solamente es el concepto de aclarar la palabra, es el concepto de limpiar de toda esa palabra toda esa cantidad de trauma que está conectado a ella por el tipo de educación que hemos recibido. Entonces, Alan Walter habla de limpieza de pizarra y desarrolla un ejercicio fascinante para mí, en donde cada tema o cada área o cada palabra lo vamos a despojar no solo de sus malos entendidos, sino de todas esas sensaciones desagradables o de los preceptos que creamos en ese momento y que son como unas ideas fijas que de ahí en adelante van a determinar nuestro aprendizaje, generalmente limitándolo. Este ejercicio está escrito, lo monté o lo subí en mi página de Facebook llamada Consultoría en Habilidades, para que ustedes lo puedan consultar y puedan hacer el ejercicio acompañado por este video. Se llama ejercicio de aprendizaje de manejo de limpieza de pizarra. Para todos los ejercicios que hagamos es muy importante tener las palabras claves muy bien comprendidas. En este ejercicio es muy importante que entiendas la definición de tú. Ya hice otro video anterior como ser espiritual, y que entiendas que el ejercicio o todos los ejercicios que hacemos de aquí en adelante los hacemos como el yo que soy yo, el ser espiritual, no tanto como la identidad o el disfraz que tengo ahora, o uno de tantos disfraces que manejamos, sino yo, en ese estado de presencia o de presencia, que también tenemos otro ejercicio ya en este canal de YouTube, doctora Marta Rodas. La otra definición que debemos tener clara, para que la sigan en el escrito que está en Consultoría en Habilidades, es la palabra término. Un término lo definimos como una palabra que tiene un significado. Hay que definir bien y entender bien la palabra palabra. Suena tan sencillo, suponemos que lo sabemos, pero en realidad tenemos muchos problemas con las definiciones porque están rodeadas de pizarras sucias, de mucha trauma o carga o energía negativa en nuestra educación, tan mal diseñada, realmente diseñada no solo no para aprender, sino para
para que no comprendiéramos. La palabra es un sonido, una combinación de sonidos o su representación en la escritura y que comunica un significado. Cuando tú aclaras una palabra y la tienes bien aclarada, le haces limpieza de pizarra a esa palabra, la vas a poder ver en imagen. Se llama holográficamente. La comprensión holográfica es un paso hacia el que caminamos, porque después de una comprensión holográfica de cualquier palabra o tema, tú puedes ejercer cualquier habilidad, por supuesto más fácilmente que cuando aclaras una palabra solo desde el punto de vista de su terminología. La otra palabra aclarar en este contexto es vocablo. La otra es frase, locución, expresión y una que de mis favoritas que es precepto, porque te vas a ir dando cuenta que todo el sistema que usamos para trabajar, para actuar, está marcado por ideas fijas o preceptos. A veces buenos, la mayoría de las veces malos. Y esos están determinando tu manera de comportarse en la vida. Y posiblemente todos los fracasos provengan de preceptos de este tamaño. Los hombres son malos, es difícil aprender, el camino está muy largo, no puedo con esto, siempre voy a estar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra palabra a aclarar es sistema de creencias, que es todo eso que nosotros tenemos, toda esa cantidad de preceptos de cada uno y están establecidos como mi sistema, el que yo uso, en el que yo creo y el que manejo para evaluar cualquier situación y tomar decisiones. Y la mayoría están aberrados. Indicadores de causa para nosotros es una palabra que denota cuando tú estás, después de hacer un ejercicio, te sientes muy bien, caes en cuenta de algo importante para ti, tienes una certeza con respecto a algo, subes de humor, te pones contento. Son características de comportamiento con una habilidad recuperada. Estás muy optimista. Cuando tú haces cualquier ejercicio de estos y llegas a esos indicadores de causa, eso quiere indicar que tú estás en el punto causa, que estás ahí, como el ser que eres, es una ganancia y es muy importante escribirla y acusarle recibo, decirle, darte cuenta que estás teniendo una ganancia. La mayoría de todos nuestros ejercicios se hacen hasta indicadores de causa. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio de limpieza de pizarra? Tú puedes hacer este ejercicio en una palabra. Si quieres, yo no entiendo la palabra ciencia. Entonces la busco en un diccionario, la aclaro, hago oraciones, como tenemos en otros videos previos. Y después de eso decides que le vas a hacer limpieza de pizarra, o sea, este ejercicio. Entonces digo, ciencia. La primera pregunta, con respecto a la palabra, también puedes aclarar un tema, una persona, una carrera, porque no me gustan las matemáticas, porque peleo con mis amigos, entonces la palabra amigos, amor, hay palabras básicas muy grandes para aclarar, que podría ser la palabra verdad, conocimiento, espíritu, en fin. Esto es para jugar todos los días y cada vez que hagas una limpieza de palabra o una limpieza de pizarra en una palabra o en un tema, tu vida se va a ir despejando, tu mente se va a ir mejorando. Es un proceso increíble. El primer punto pregunta, hablando en el ejemplo que les puse de la palabra ciencia, dice, ¿cuál es tu comprensión de esto? Aquí te estás preguntando, ¿qué entiendes? ¿Cómo comprendes? Tú puedes hacerle el ejercicio a alguien y alguien te lo hace a ti. Se llama hacerlo en pareja o coprocesarse. Y entonces tú le preguntas a la otra persona y si lo haces sola o solo, dices, ¿cuál es mi comprensión de verdad? Miro hacia adentro, hacia mis conceptos o visiones o modelos
y digo la respuesta que se me ocurra. Si noto algún vacío, tengo alguna duda, no tengo clara esa palabra, voy al diccionario, la busco, la aclaro, como vimos en videos pasados, haciendo oraciones y que quede muy claro. Y luego nos volvemos a preguntar cuál es mi comprensión de ciencia. Podría ser una serie de datos o información que llevan hacia un resultado, en fin, cualquier decisión o cualquier definición, ojalá completa. La segunda pregunta dice, ¿esto desencadena algo? Y esta pregunta es muy importante porque cuando tú entras en contacto con un tema o una palabra, después de que lo aclaraste, se te pregunta, te preguntas o le preguntas a alguien, ¿esto desencadena algo? Y tú dices, siempre me acuerdo de la clase de ciencias. Era un profesor que no me gustaba. Haz que la persona te responda completamente esa cosa que se desencadena. Pregúntale cuáles son tus percepciones sobre ese evento. La idea es que te va a contar el evento. Es muy interesante. Empiezas a asociar la palabra a los temas con cosas que dispara o desencadena, ¿no? Y en realidad está desencadenando la mayoría de las veces cosas desagradables. Podría desencadenar cosas agradables, no sé. La siguiente pregunta dice, ¿qué preceptos tienes acerca de esa cosa que está siendo abordada? En este caso, la palabra ciencia. Cada pregunta de estas se hace despacio. Estos ejercicios se hacen con espíritu de juego. No son ejercicios para hacer compitiendo, tratándote mal o tratando mal al otro. O no, es espíritu de juego, es diversión. Es conocimiento y sabiduría. De modo que cada pregunta debe ser respondida honestamente, dentro de las capacidades de cada uno. ¿Cuáles son tus preceptos? Recuerda que la palabra precepto ya debe estar aclarada para que puedas preguntarle a alguien cuáles son tus preceptos. Yo recuerdo, supongamos, que tuve una experiencia tan desagradable con la ciencia. Esa profesora era muy estricta y nos calificaba mal. Un día lloré porque hice un trabajo muy bonito y me lo dañó, me lo invalidó, era un trabajo de ciencia. Y yo dije, realmente a mí no me gusta la ciencia. ¡Bingo! Eso suena a una idea, porque no solamente puede ser un precepto, como frase bonita, sino una idea que tengas ahí, un pensamiento, cualquier cosa asociada al tema que esté limitando tu comprensión del tema en este momento es algo que nos interesa. Entonces, si la persona dice realmente precepto, sí, o algún pensamiento, alguna idea, algo que se te venga conectado con eso de ciencia y esa escena o lo que... Yo pienso que la ciencia no es tan importante, te dice de pronto. Ok, trabajemos con eso. Entonces, la pregunta siguiente dice, ¿ese precepto, pensamiento o idea crea una visión? Solo para que lo analicen, mi punto de vista es que todo está manejado por visiones que hicimos hace mucho tiempo, siempre. La manera de mandar la comunicación inicialmente es a través de imágenes holográficas tridimensionales que llamamos nosotros visiones. Siempre, cuando entras a alguna parte, cuando te sientes mal, siempre hay muchas visiones alrededor de otros, encarnados o no, tuyas. Es muy importante el concepto de la visión y más adelante les voy a enseñar otro ejercicio para poder diferenciar las visiones, si son suyas, si son de otro, etc. Pero la pregunta aquí, ¿ese precepto creó una visión? Sí. Yo veo allá en ese laboratorio y veo mucho trabajo y veo a una persona sufriendo y veo como una situación muy penosa. Ok, háblame de eso.
es como un grupo trabajando con la ciencia, en ese caso con esta maestra, está haciendo calor, tengo hambre, o sea, refieres todo lo que está acompañando a ese precepto hasta que ya estés satisfecho con la respuesta y preguntas cuáles han sido las consecuencias de tener ese precepto. Entonces vuelves a buscar en tu interior o en tu mente o en tus visiones, o como lo quieras llamar. Yo lo que veo es que desde ahí como que no me gustaron las cosas relacionadas con la ciencia. Me trasnoché mucho para poder estudiar ciencia y me dolía la cabeza. Siempre pensé que era una bruta porque no entendí lo de ciencia. En fin, que te diga todas las consecuencias o sacas todas las consecuencias. Insistes cuando termine, le dice, ¿ha habido otras consecuencias? Porque hay que sacarlas todas. Las sacas, acusas recibos siempre después de cada respuesta, acusar recibos, hacerle entender a la persona o a ti mismo que entendiste eso. Ok, está bien, gracias. Ha habido otras consecuencias hasta que saques todas las consecuencias. La pregunta 7 dice, ¿tienes otro precepto acerca de eso? Voy a buscar. ¿Ves? Lo importante es que conectado a ese tema, si hay varios preceptos, hay que sacarlos todos. Y hay que sacar las visiones conectadas a esos preceptos y las consecuencias de esas visiones en tu vida para limpiar. Estamos limpiando ese tema. De esa manera hemos ido limpiando la palabra y los preceptos. La pregunta siguiente es maravillosa. Dice, conectado a eso que estamos abordando, en este caso ciencia, ¿hay una sensación desagradable? Tienes que tener clara la palabra sensación, por supuesto. Voy a empezar a poner un glosario de palabras desde el punto de vista especializado de Alan Walter para que completen sus definiciones. Pero la palabra sensación está conectada a todo lo que uno puede sentir, percibir, no solamente con los órganos de los sentidos, sino hay gente que tiene sensaciones mentales y espirituales más allá de los órganos de los sentidos, pero aquí preguntan por una sensación desagradable. Entonces uno se pone conectado a conciencia. Sí, tengo ganas de vomitar. Ok, por alguna razón a esta persona le dieron ganas de vomitar, o dice, me duele la cabeza, o dice, me siento triste, me siento derrotada, siento que no aprendo. Cualquier sensación que te diga, la idea es que está conectada a ese tema y tú estás limpiando ese tema. Por eso se llama limpieza de pizarra. Estamos borrando todo lo malo de esa pizarra. ¿Cómo manejas la sensación desagradable? En mi canal de YouTube, doctora Marta Rodas, consultora en habilidades, ya está el ejercicio experimentar, crear. La palabra experimentar ya la aclaramos allá. La tienes que volver a ver y la tienes que tener muy clara porque es una palabra muy importante. De hecho, las dos habilidades básicas del ser son crear y experimentar. Experimentamos desde el cuerpo, la mente y el espíritu, o nos negamos a experimentar y aparecen todos los problemas que tú quieras. Todo lo que no logras experimentar o no puedes experimentar o no estás dispuesto a experimentar se convierte en un problema. De modo que este proceso que ya está allá, experimentar, crear, se va a utilizar aquí para manejar las sensaciones desagradables y cualquier sensación desagradable de tu vida lo puedes manejar. Yo lo uso casi como un ejercicio de meditación en las noches. Si tengo algo que me moleste, uso experimentar, crear. Entonces supongamos que es un dolor de cabeza lo que tengo asociado a ese tema. La pregunta es, ¿desde dónde podría un ser espiritual experimentar? Y colocas ahí la sensación desagradable. En este ejemplo es, ¿desde dónde podría un ser espiritual experimentar dolor de cabeza? La pregunta en inglés es from where, ¿desde dónde o de dónde? Porque se refiere a un lugar o a un cuándo, o como decimos nosotros, los latinos, ¿de dónde diablos sacaste eso?
Entonces es un de dónde que es muy amplio, es un desde dónde o un de dónde podría un ser espiritual experimentar dolor de cabeza. Entonces te empiezan a llegar respuestas. Estoy en mi cama acostada y tengo dolor de cabeza hace 8 días, entonces desde una cama. Estoy viendo a un paciente al frente mío quedándose de dolor de cabeza, entonces él es un ser espiritual, entonces desde el frente del consultorio se podría experimentar un dolor de cabeza. Y me van llegando respuestas, me van llegando no solamente lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a otros, también lo que yo puedo imaginar. Pues yo supongo que un ser espiritual podría experimentar un dolor de cabeza desde Marte, desde la Luna, desde otra galaxia, desde un cuerpo, en fin. Tú empiezas a mirar y a contestar, y contestas hasta que estés con indicadores de causa. En ese momento sigues con la pregunta ¿desde dónde o de dónde podría un ser espiritual crear dolor de cabeza? Y contestas hasta indicadores de causa. En ese momento estás manejando las sensaciones desagradables conectadas con ese tema. Cuando manejaste una, preguntas otra vez. Conectado a eso, hay otra sensación desagradable, la manejas. Experimentar, crear. Preguntas por otra, la manejas. Experimentar, crear. Y tienes que darte cuenta que es un proceso muy poderoso para limpiar todas las áreas de estudio. Ahí ya le quitamos la palabra malentendida, ya le quitamos los preceptos, ya le quitamos las sensaciones desagradables. Y la siguiente pregunta, cuando ya limpiamos todo eso, es que preguntamos, conectado a eso, que en este caso era ciencia, ¿has tenido términos mal definidos? O sea, volvemos a encontrar la posibilidad de aclarar, de ver si es que hay una cosa ahí que todavía falta por aclarar. Entonces, obtienes los términos mal definidos, los defines. Créeme, con la palabra ciencia hay muchos términos mal definidos, pues me meto yo a la célula, al aparato de Golgi, al sistema, al ADN, al núcleo, no, ni te imaginas la cantidad de palabras que puede haber conectadas con ciencia, mal entendidas. Conectado a ciencia, has tenido términos mal definidos, ahí me saldrían una cantidad a mí. Cada uno lo hace a su ritmo o a su manera, pero pienso que tarde o temprano lo vamos a hacer completo. Entonces la pregunta que sigue, después de haber aclarado todo esto, ya la palabra debe estar maravillosamente comprendida. La pregunta que sigue es, conectado a ese tema o esa palabra que estamos abordando, ¿qué has hecho? Qué bonito. Esa pregunta es una pregunta amplia. Podría ser que hayas hecho cosas buenas, cosas malas. Pero tú contesta, conectado a ciencia, ¿qué has hecho? Me burlé en el laboratorio. Y la otra es conectado a esa palabra que has restringido. He restringido mi conocimiento. Y empiezas a repetir, conectado a ese tema, ¿qué has hecho? ¿Qué has restringido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has restringido? Contestas. Estás limpiando todavía más ese tema. Es una cosa muy, muy poderosa. Seguimos al siguiente punto. También se hace qué has hecho, qué has restringido hasta indicadores de causa. El siguiente punto es, si manejaste completamente esa cosa a la que nos estamos dirigiendo desde el punto inicial, en este caso ciencia, la pregunta es, ¿de qué tienes miedo de tener que ser responsable? Es muy bonita toda esa secuencia y yo quiero explicarles esto, aunque supongo que lo van a ir descubriendo. La secuencia es aclarar la palabra, los preceptos, las sensaciones desagradables, qué has hecho y qué has restringido, tiene mucho que ver con lo que uno hizo mal, no ha debido haber hecho. Y el concepto de responsabilidad es el que aparece a continuación, porque es cuando uno pierde la responsabilidad o claudica a la responsabilidad de sus cosas cuando empiezan todos estos problemas. Por eso aquí nos van a preguntar, ¿de qué tienes miedo de ser responsable con respecto a la ciencia? Y ahí llegan una cantidad de respuestas. Supongamos que tengo miedo de ser responsable de
la reproducción humana, la creación de un cuerpo. Bueno, suenan a respuestas muy elevadas, pero tienen que entender que el nivel de cada uno es diferente. Ustedes podrían dar respuestas, no sé, al nivel de cada uno. Se me ocurrió lo de los cuerpos porque, pero está como muy exagerado. A ver, desde el punto de vista de la ciencia, si ya lo tengo claro todo, ¿de qué tengo miedo de ser responsable? Bueno, del laboratorio que estaba en esa época o del laboratorio que tengo ahora y me parece que es mucha gente la que entra y sale y entonces como que me da un poquito. Entonces, para manejar ese miedo, la pregunta es, ¿de qué parte de ese miedo estás dispuesto a ser responsable? Y la pregunta B es, ¿de qué parte de ese miedo preferirías no ser responsable? Haciendo estas dos preguntas alternadamente, obtienes respuestas, le das acuse de recibo, vuelves a preguntar la B, acuse de recibo, la pregunta A, acuse de recibo, hasta indicadores de causa. Ahí está limpiando la parte de responsabilidad de un tema o de una palabra. Como ya esa palabra está muy limpia, hay una pregunta siguiente que dice, ¿cuáles serían las consecuencias de tener la habilidad con relación a la ciencia, en este caso concreto? Porque seguramente tuvimos temor de tener esa habilidad, entonces estamos rehabilitando las consecuencias o lo que yo pensaría que serían las consecuencias de tener la habilidad de comprender la ciencia. También se responde, se responde, se responde, se responde una y otra vez hasta indicadores de causa. La pregunta siguiente dice, ¿a qué sueño o meta contribuye o apoya comprender, en este caso la ciencia? ¿A qué sueño o meta contribuye? Ah, si yo la entiendo y ya la limpié, contribuye a que yo quiero estudiar enfermería. Entonces, bueno. Tú le preguntas o te preguntas lo mismo. Una respuesta, acuse de recibo, otra respuesta, acuse de recibo, otra respuesta, acuse de recibo, hasta indicadores de causa o habilidades recuperadas. La pregunta siguiente es, ¿qué problema resuelve la comprensión de esta palabra? Porque cuando no la entendiste se planteó un problema. Ya estamos llegando acá. Tú lo cuentas o le pides a la persona que te lo cuente, lo repites una y otra vez, respondiendo, acusando, recibo, hasta indicadores de causa. La siguiente pregunta dice, ¿qué visión crea? Comprender esto, ¿qué visión crea? O refuerza, porque puede que la tuvieras muy atrás. Crea las ganas o el ánimo de estudiar este tema que siempre quise, o de mejorar el cuidado de mi cuerpo porque ya entiendo algo de la ciencia. Y lo mismo, lo cuentas, acusas recibo, lo vuelves a preguntar, acusas recibo, lo vuelves a preguntar lo mismo, hasta indicadores de causa. De modo que ahí en ese punto tú vas a tener un aumento absolutamente enorme sobre tu certeza frente al tema de, en este caso, la ciencia, pero cualquier tema, cualquier palabra que ejercites con esto va a ser impresionante. Yo quiero que lo hagas, yo quiero que me escribas, yo quiero que me cuentes en Consultores en Habilidades en Face cómo te fue con el ejercicio, y lo voy a montar ya porque me acabo de dar cuenta que había montado uno más simple. Claro que el que está allá es más simple y si quieres hacerlo más simple para empezar, está bien. Recuerda darle un like a este video, suscríbete a mi canal Doctora Marta Rodas, Consultores en Habilidad, porque vienen muchos ejercicios muy interesantes. Y también me puedes encontrar en Facebook en Consultores en Habilidades. Una feliz tarde.